Ya. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Esta mañana es un privilegio este día domingo estar reunidos todos juntos una vez más para aprender de la palabra del Señor. Es un honor realmente y este es el momento pues que el Señor nos permite para estar juntos y aprender. Es importante que cada uno de nosotros tengamos ese anhelo y ese deseo por aprender. Quiero recordarles también que estamos hablando del tema de los 5 ministerios. Ese es el discipulado que hemos estado teniendo durante estos días. Y hoy, pues, hermanos, vamos a continuar con este tema de los 5 ministerios. Bendiciones, hermano, buenos días. Es una bendición estar con ustedes aprendiendo de la palabra. Sí, el tema que hemos estado estudiando son los 5 ministerios. El domingo pasado, pues comenzamos a ver ya más detalladamente el ministerio de apóstol y profeta, pero no terminamos y por eso vamos a continuar esta mañana con ese tema, ¿verdad? Vamos a hacer como un refrescamiento de lo que hablamos acerca del ministerio apostólico, ¿verdad? Que mencionábamos que apóstol pues viene de la palabra apóstolos, que significa enviado, y hablábamos que un apóstol pues es enviado, pero enviado con una misión, con una comisión. Y estudiábamos en la palabra en Segunda de Corintios, ¿verdad? Que el apóstol pues tiene la misión de presentar a la amada del Señor, ¿verdad? A Cristo Jesús, ¿verdad? Como su esposa. Y el apóstol, el ministerio apostólico, pues a través de esa misión, pues él padece sufrimientos, padece temores, y lo veíamos en la palabra, ¿verdad? De que el temor del apóstol es que la amada pues sea engañada y ella pueda es que en su mente, ¿verdad? Ser equivocada en pensamientos ajenos que no son de Dios, sino que son del enemigo, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Y que la amada pueda perder su calidad de virtuosa, de santa, ¿verdad? De pura, decía la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la presentación y vamos a ir viendo poco a poco lo que nos faltaba de ver del ministerio apostólico. Ese es más o menos un refresh de lo que estábamos hablando el domingo pasado. No sé si podemos seguir viendo la presentación y podemos enfocarnos ya en lo que es el ministerio apostólico. Es más adelante, hermanito. Es hasta el ministerio apostólico. También recuerden que hablábamos sobre el ministerio apostólico, que la figura de un apóstol, ¿verdad? La podemos ver reflejada en las alas de un águila o en el águila misma, ¿verdad? Y eso nos daba la figura, como les decía, de que un apóstol pues tiene una característica, ¿verdad? Que él puede volar por encima de las turbulencias, de los problemas, ¿verdad? Y puede tener una visión más clara de lo que está pasando. También tiene como un permiso, ¿verdad? Para poder subir a los montes, ¿verdad? Y poder tener un encuentro con Dios. Lo veíamos en Moisés también, ¿verdad? Que él subía al monte, ¿verdad? A hablar con el Señor. Y son como características que podemos ver en el ministerio apostólico. La siguiente. Veíamos que hoy en día, pues, el ministerio apostólico es como, a veces no es bien recibido, ¿verdad? Porque son como presa de burlas estos ministros o los tildan de engaños o mentirosos, ¿verdad? Sí hay engaño y hay mentira, porque así como existe la verdad, existe la mentira. Eso ya lo hemos visto a la luz de la palabra, donde el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y no, a veces no podemos distinguirlo. Pero hoy con la enseñanza, pues vamos a través de la palabra, ¿verdad? Vamos a distinguir lo verdadero de lo falso en lo que concierne a este ministerio tan hermoso. En la presentación nos habíamos quedado también
que existen tres tipos, según la Biblia, de apóstol. Y eso lo encontramos más adelante en la presentación, si mi hermanito me lleva hasta los tres tipos de apóstoles que estábamos viendo. Y estos son, acá ese mismo es, hablamos que hay apóstoles del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él mismo fue llamado y considerado como apóstol. Y hablamos de los apóstoles del Hijo, que estos fueron reconocidos por Jesús, por el Cordero de Dios, y los llamó apóstoles, ¿verdad? Y nos habíamos quedado de que tenemos apóstoles del Espíritu Santo. Y mencionábamos que a lo largo de la palabra podemos encontrar nombres de apóstoles y no necesariamente solo a Pablo, porque a veces en la actualidad pues se puede considerar que solo Pablo era apóstol del Espíritu Santo, pero en la Biblia, y ahí les dejo los textos bíblicos para que ustedes puedan anotarlos y estudiarlos en casa, ¿verdad? Cada uno tiene un contenido que nos va revelando que estos hombres fueron llamados y llenos del Espíritu Santo, que es otra característica que tiene el apóstol, ¿verdad? La siguiente. Con esto podemos decir que son hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron levantados en la época de gracia y la era del Espíritu Santo, pero les recuerdo que el tiempo de gracia continúa para usted y para mí. Por esa razón podemos decir que los apóstoles todavía tienen vigencia en este tiempo, porque el tiempo de gracia aún continúa. Y el que rige ese tiempo de gracia es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos acompaña, ¿verdad? Que es el regalo que nuestro Señor Jesús dejó. También podemos mencionar que en este tiempo de gracia, ¿verdad? No todo, como hablamos al inicio, no todo puede ser verdadero y pueden levantarse charlatanes, ¿verdad? Pero recordemos que estos dones, como lo menciona la palabra y lo podemos estar viendo aquí en Efesios 4, son regalos que el Señor mismo le dejó a su iglesia para ser edificada, ¿verdad? Para poder llegar a una estatura de varón perfecto, la cual aún todavía mi hermano, mi hermana, estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y una de las formas de trabajarlo es pues conectándonos para oír la palabra y para aprender, porque aquí todos estamos aprendiendo y siendo edificados con una buena doctrina, ya que tenemos una casa apostólica y pues más adelante pues vamos a ver que es otra característica que el ministerio apostólico tiene, ¿verdad? Poder darle buena palabra a su casa. Entonces, por estas razones podemos decir que aún este ministerio apostólico sigue vigente en este tiempo, porque primeramente fue un regalo que el Señor nos dejó cuando Él pues resucitó, ¿verdad? Y en Efesios lo explica bien bonito, donde Él mismo dispuso, dice en Efesios 4:11, que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, pastores y maestros, que es una de las textos bases que hemos estado usando para este tema. El siguiente. Fíjese que él lo pone, ¿verdad? Él pone a estos hombres o a estos domas para que podamos ser edificados y podamos alcanzar la herencia de Jehová. Lo vemos en Hechos 20:32. Y eso es importante reconocerlo porque muchas veces uno puede decir, pero bueno, yo oigo la palabra, yo me congrego, ¿verdad? Y yo tengo una relación con Dios, pero la palabra misma nos dice que el Señor ha dejado estos regalos, estos ministerios para que nosotros podamos ser edificados y como les mencionaba, ¿verdad? En el caso del ministerio apostólico, poder ser presentados ante el Señor como la novia, ¿verdad? Que Él espera, una novia pura, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? La siguiente. Entonces hablábamos de cómo identificar lo falso de lo verdadero. Cuando estudiábamos con nuestro pastor Jaycee, él nos decía, ¿verdad? Bueno, ¿cómo usted puede ver si usted va, por poner un ejemplo secular, ¿verdad? Si usted va a comprar un par de zapatos de X marca, ¿verdad?
y usted se lo ofrecen, usted sabe los detalles de esa marca, usted conoce cuáles son los distintivos de esa marca y usted va a ser bien difícil que lo puedan engañar, ¿verdad? Así es lo mismo en lo espiritual, hermano. Nosotros debemos de conocer y tener detalle de lo que es verdadero, porque solo conociendo lo verdadero podemos desechar lo que no es verdadero, o sea, lo falso. Uno de los pasajes que estudiábamos en los discipulados con mis hermanos era que en Apocalipsis 2:2, ¿verdad? Pablo le habla, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y él le menciona, ¿verdad? Yo conozco tu conducta, tus fatigas, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, le dice, y que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles, sin serlo, y descubriste su engaño. Fíjese que esa iglesia, ahí podemos ver que ella era enseñada, ella tenía doctrina, ¿verdad? Este, de hecho, Pablo creo que él era evangelizó esta iglesia por muchos años porque ellos, pues, estudiábamos con mis hermanitos, ¿verdad? Que ellos tenían cultos a Diana la cazadora, a dioses, ¿verdad? Paganos. Y bueno, él, Pablo, ¿verdad? Llegó a evangelizar y él ya como un apóstol enviado por el Señor, ¿verdad? Puso doctrina en ese lugar y ahí lo podemos ver, que los resultados eran una iglesia que sabía discernir lo verdadero de lo falso y lo menciona aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Porque dice, los pusiste a prueba, o sea que uno como cristiano, como creyente, como amada del Señor, uno, no todo lo que venga del Señor uno tiene que decir amén, sino que aquí la palabra nos está diciendo, hay que ponerlo a prueba, ¿verdad? ¿A prueba contra qué? Con la palabra de Dios, que es la palabra profética más certera. Entonces, un apóstol tiene esa característica, ¿verdad? Que él va a enseñar, va a dar buena doctrina y sintámonos dichosos de poder pertenecer a una casa apostólica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la bendición de estar refugiados dentro de este ministerio y entonces tenemos que aprovechar toda esa buena doctrina que nos enseña, ¿verdad? La siguiente. En Colosenses 2:12 habla de que con todo esto las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, decía Pablo. Y menciona en señales, en prodigios y en maravillas. Pues Pablo en la iglesia de los Corintios pasaba lo siguiente, que Pablo pues quizás se puso a prueba el ministerio que Pablo tenía, ¿verdad? Y él con paciencia, y ahí hablamos de que muchas veces el ministerio apostólico tiene mucho sufrimiento, ¿verdad? Pero ellos con paciencia y por amor a la amada del Señor, ¿verdad? Tienen que sufrir muchos de esos padecimientos que vimos el domingo pasado. Pero aquí menciona de que las señales de un apóstol se ven evidenciadas, valga la redundancia, con señales, prodigios y maravillas. Y cuando hablamos de la palabra señal, podemos encontrar que existe el griego semeión, que es el G4592, que significa señal y que se refiere a una marca o una prenda que distinguía a una persona de los demás. Entonces, vean que un apóstol debe de tener una distinción, ¿verdad? Una distinción espiritual de parte de Dios que nosotros como iglesia debemos de discernir siempre y cuando conozcamos cuáles son esas características que debe tener un apóstol. Entonces vean que un apóstol siempre debe de tener la presencia de Dios en él, debe de tener debe estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la palabra nos dice, ¿verdad? Por los frutos lo conoceréis. Y si nosotros estamos viendo que nuestro ministro da frutos del Espíritu, pues ahí es clave, hermanos, de poder decir, ok, esto es del Señor, ¿verdad? Pero
tenemos que conocer, tenemos que saber cómo vamos a decir, no, este fruto no es del Señor. Y aquí con mucha oración, con mucho estudio en la palabra, ¿verdad? Estos discipulados quizás se quedan cortos porque son pinceladas para que usted pues se anime y anote los textos y pueda, ¿verdad? Empezar en su casa a tener un tiempo de estudio y lo que a veces uno no pueda comprender, pues nosotros tenemos en casa ministros con buena doctrina porque fueron enseñados por nuestro apóstol, ¿verdad? Fueron enseñados en la buena palabra. La siguiente. Entonces, para conocer qué es lo verdadero, pues tenemos que saber cuál es el perfil de un verdadero apóstol. Y un verdadero apóstol, pues la palabra dice en Lucas 6:13, usted puede leerlo en su casita, dice que el apóstol debe ser un discípulo, o sea que un apóstol recibe enseñanza, él debe de conocer, él debe ser enseñado porque después él va a enseñar a la amada, ¿verdad? Otra de las características que nosotros tenemos que saber es que un apóstol no se gloría en su propia persona, sino que él tiene una característica que es ser humilde y tener sujeción a una autoridad superior. En este caso, pues estamos hablando que él debe estar sujeto a Dios en todo momento. Él debe ser un siervo del Señor, ¿verdad? En Juan 13:16 dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió, ¿verdad? Entonces, él debe estar sujeto a nuestro Señor Jesús. Él fue enviado por él y lo llenó de su Espíritu Santo. Entonces, en ningún momento él tiene que pensar que porque este, él lo dice o él lo menciona, sino que es porque el Señor se lo ha mandado, el Señor se lo ha dado para que lo pueda entregar a su pueblo. Ayer estábamos hablando con los hermanitos, ¿verdad? Y nuestro apóstol a veces tenía un dicho que decía, ¿verdad? No sé aquí, si el que dice que solo mis chicharrones truenan, decía algo así, era el chiste. Y eso no es así, ¿verdad? Porque no es por mi gloria, no es por lo que yo sé. De hecho, hablábamos que ser apóstol no es, porque hoy me levanté y hoy fulanito quiero ser apóstol, ¿verdad? Y me voy a poner el mejor traje. No, él debe tener debe ser enviado lleno del Espíritu Santo y con una misión. Pero esa misión se va a poder dar si él tiene amor, ¿verdad? Si él tiene amor para la amada del Señor. Y volviendo a la característica, pues no se va a gloriar en él mismo, sino que siempre le va a dar la gloria a Dios. Él siempre va a hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús, que quien fue que lo envió con la comisión, ¿verdad? Que ya hemos repetido varias veces. La siguiente. Otra de las cosas es que podemos ver en el perfil de un apóstol, pues ya lo uníamos, ¿verdad? Que debe ser humilde y por lo tanto no recibe la gloria de los hombres. Vemos una historia bien impactante en Hechos 14, 8, 18, cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra, ¿verdad? Y estos pues no entienden que lo que ellos están haciendo viene de parte de Dios, ¿verdad? Y quieren darle gloria a ellos, ¿verdad? Y un verdadero apóstol no acepta esa gloria y de hecho ellos reconocen en todo momento a Dios y que ellos solo son vasijas de barro que están llenos, ¿verdad? Del poder de Dios y que señalan a Jesucristo como el único, ¿verdad? Digno de poder recibir toda la gloria y adoración. Esa es una de las características de un apóstol, ¿verdad? Que ellos no se van a gloria. El que se gloría a sí mismo es un simple, así de fácil, ¿verdad? Otra de las cosas que podemos ver en el perfil de un apóstol es que ellos no van tras una recompensa terrenal. Entiéndase de que ellos en ningún momento son esclavos del dinero o todo lo que hagan
va a necesitar una remuneración económica porque su actitud con el dinero es que el dinero, no, ellos no, esto es, el dinero para ellos es como un recurso y lo veíamos en las iglesias del Nuevo Testamento, que todo lo que las iglesias aportaban era para la obra del Señor, ¿verdad? Pero en ningún momento un apóstol va a robar de eso para su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, ellos no son ladrones. Un apóstol no se va a beneficiar de la amada del Señor, ¿verdad? Y que todo lo que se ponga a sus pies tiene que estar destinado para la obra del Señor, ¿verdad? Para poder completar lo que Él le ha pedido, ¿verdad? Que es edificar a la novia del Señor. La siguiente. Y entonces hacemos como una recopilación de lo que hemos estado mencionando, que hay, el apóstol pues tiene funciones y una de ellas es establecer doctrina, ¿verdad? Y ya lo mencionábamos, veíamos en la iglesia de Éfeso que ellos sabían doctrina, ellos podían probar que a los falsos apóstoles, porque ellos sabían palabra, ¿verdad? Entonces, un apóstol da o imparte esa buena doctrina a la iglesia del Señor. Otra de las funciones que son bien preciosas del ministerio apostólico es que todos los ministerios dan un tipo de cobertura, ¿verdad? Pero la cobertura apostólica es una paternidad del alma. Podemos decir que un apóstol es un padre, porque mencionábamos que para poder llevar a cabo la misión que se le ha otorgado, es que en él haya amor, ¿verdad? Y este amor de padre es eh, poder guiar a sus hijos en el mejor del camino, ¿verdad? En lo verdadero, en lo correcto. Entonces, cuando hablamos de ministerio apostólico, estamos hablando de que poseemos una cobertura, una paternidad del alma, ¿verdad? Ellos, tanto es el amor por la amada, y a mí me gustaba mucho lo que hablaba en 2 Corintios, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que ellos temen por la novia del Señor, porque temen que sean engañados por la astucia, ¿verdad? Del enemigo. Y entonces ellos, ¿cómo interceden por nosotros? A través de una oración diaria, ¿verdad? Ellos están puestos a la brecha en las situaciones que adolecen al cuerpo del Señor, ¿verdad? Que está siendo edificado y oran de tal manera, pues, para resguardar su espíritu, ¿verdad? Para que todo ataque del enemigo, pues, no alcance su objetivo, ¿verdad? Entonces, el apóstol ora, pero también ruega por su amada. Entonces podemos mencionar que hay ruegos apostólicos por la amada del Señor. Entonces, nuevamente les digo, sintámonos privilegiados de poder nosotros de decir que estamos bajo un ministerio apostólico, pero no solo decir que estamos, sino que nosotros de verdad creamos en lo que la Biblia, la palabra del Señor nos está diciendo y nos está confirmando, que es necesario tener esta cobertura, porque es una cobertura que brinda protección, que brinda amor, que brinda enseñanza, buena palabra, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues como iglesia estamos siendo edificados, ¿verdad? Y como les mencionaba, si hablamos de un padre, pues un padre sabemos que brinda cuidados y brinda amor, ¿verdad? Al instruir a su hijo. Entonces son como las funciones apostólicas que podemos ver en un ministro. La siguiente, por favor. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? La cobertura de los 5 ministerios, se entiende, ¿verdad? Que esta tiene un orden y es un orden basado en delegado por Dios, ¿verdad? Podemos ver que cuando hablamos de los 5 ministerios no queremos decir que uno sea más que otro o que uno sea más poderoso que otro. De hecho, con lo que se nos ha estado enseñando en los discipulados anteriores, vemos que todos están trabajando en conjunto para poder
estar edificando a la madre del Señor, cada uno en sus funciones y cada uno en sus jerarquías, ¿verdad? Ninguno puede meterse en el orden del otro y todos son necesarios, ¿verdad? Entonces, no es que estamos diciendo que el ministerio apostólico este, sea más que los demás. Todos son importantes y todos son necesarios para poder ser edificados, ¿verdad? Y poder llegar a la estatura del varón perfecto. Pero, este, podemos ver que si el Señor delegó, ¿verdad? Un orden, podríamos decir, sí jerárquico, pero no es que sea más que el otro, ¿verdad? Em, en Primera de Corintios dice, en 12:28, que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, terceros maestros y así sucesivamente. Y entonces podemos entender cómo Dios va dando un orden jerárquico, ¿no? Pero si tomamos de base la palabra primero en los diccionarios Strong y May, podemos decir que es primero en tiempo, en lugar, en orden o importancia, ¿verdad? Entonces, en el ministerio, como les mencionaba, hay jerarquías, pero cada una está delimitada una con otra. No, un ministerio profético no puede hacer funciones de un apóstol, porque así también en el ambiente espiritual, pues el enemigo pues manda, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Entidades de acuerdo a las jerarquías que el Señor ha delegado en los 5 ministerios, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que, bueno, los ministros que se manejen en estos ministerios preciosos que el Señor nos regaló, pues deben de tener ese cuidado, ¿verdad? De no pasar los límites que el Señor pues ha dispuesto en la Biblia, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo lo podemos ver hablando de la jerarquía en Éxodo, creo que sí, este sí creo que es en Éxodo, no sé si me equivoco, hermano Wesley, cuando Jetro eh, le dijo a Moisés, ¿verdad? Porque Moisés, acuérdense que él se hacía cargo de todo el pueblo de Israel y él día y noche pasaba pendiente de ellos, ¿verdad? Entonces Dios le habló a través de su suegro y él le menciona de que él debe delegar, que él debe de cuidar sus fuerzas, ¿verdad? Sin descuidarse del trabajo del Señor. Y así comenzó él a delegar a otros para que cuidaran de la iglesia. Entonces ahí podemos ver cómo trabajan los 5 ministerios, ¿verdad? Siempre, como les digo, en ese pasaje podemos ver que él nunca se descuidó del trabajo, pero sí estaba pendiente de todo lo demás. En cuanto al ministerio apostólico, son las partes que pues hemos trabajado. Si ustedes pues tienen más, pues les invitamos a que escriban, que sea dinámico también esta aplicación o esta interacción virtual. Si ustedes, si algo pues no se dijo propiamente, pues escribamos, ¿verdad? Aprendamos entre todos, ¿verdad? Y hoy en día, pues, que estamos retomando las sesiones virtuales, es más fácil, ¿verdad? Poder, si tenemos alguna pregunta, alguna consulta, escribirle a nuestros ministros, ¿verdad? A nuestro pastor Rodrigo, preguntar a nuestros hermanitos del discipulado, ¿verdad? Que constantemente ellos nos están enseñando. Si tenemos duda, pues aprender, ¿verdad? De esta palabra preciosa. Por la parte del ministerio apostólico, no sé, hermano Wesley, si usted quiere hacer algún resumen o algo que pudiera haberse quedado, ¿verdad? Que es importante mencionarlo esta mañana. Sí, amén. Muchas gracias, hermana. Nada más quizás resaltar, mientras usted hablaba, yo estaba viendo un verso que está aquí entre las diapositivas. Aquí está, es el verso de Hechos 20:32, cuando dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
un apóstol da herencia a sus hijos. No hay hijos que queden sin herencia si fueron formados bajo un verdadero apóstol. Porque una de las cosas a las que el ministerio apostólico ha sido llamado es a formar la paternidad en aquellos que ha engendrado. Recordemos que el apóstol Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, como bien se ha dicho, el corazón de un apóstol eh, gime, trabaja arduamente para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y poder presentarnos así como una, como una novia, como una virgen. De manera que eh, tienen poder, dice aquí, tiene poder la palabra para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Entonces, la dimensión en la que se mueve realmente un apóstol es extraordinaria. Todos los demás ministerios también, pero precisamente en, la, en el manto apostólico fue depositada una cobertura para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los desobedientes a la prudencia de la ley del Señor, de la palabra del Señor. Nada más eso quería mencionar respecto a lo que usted toca, hermana. Amén, hermanito Benito. Entonces, seguiríamos con la parte del ministerio profético para que nos pueda comenzar usted a enseñar, hermanito. Amén, muchas gracias. Amados hermanos, pues en este tema de los 5 ministerios es importante que nosotros retomemos algunas cosas, ¿verdad? Usted ya las sabe, hermano. Usted y yo ya las conocemos. Lo que pasa es que a veces se nos olvidan, ¿verdad? Y no las tenemos ahí constantemente. Pero la importancia de los 5 ministerios estriba en el hecho de que mediante los 5 ministerios, la plenitud de Cristo está siendo derramada para todos nosotros. Se lo voy a explicar así. En Efesios 4:13, según la Biblia de las Américas, dice que los 5 ministerios, si usted lee el contexto, venimos del verso 11 al verso 12, estos versos están diciendo que ha sido establecido por Cristo domas que lo que están haciendo es perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Entonces llegamos al verso 13 cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que estos ministerios de los que hemos estado hablando estos días atrás y hoy también, nos están, amado hermano, preparando, enseñando, ejercitando hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. También dice a la condición de un hombre maduro y luego dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No sé si alguna vez se ha preguntado cuál es la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo debe operar en cada uno de nosotros, pero ese es como la parte álgida de esta situación. De hecho, la plenitud de Cristo la vamos a alcanzar en el día de su advenimiento. Pero antes de alcanzarla, nosotros tenemos que haber llegado a una condición de un hombre maduro. Antes de llegar a una condición de un hombre maduro, nos ayudará el conocimiento pleno del Hijo de Dios que nosotros podamos tener. ¿Cómo lo podemos tener? Por medio de los 5 ministerios, la formación de estos domas en nuestra vida. De manera que si hay personas que de repente dicen, no, yo no le hallo mucho a eso del apóstol, yo me quedo con el predicador. Y yo que me estén predicando, que me estén hablando,
ay, qué bonito, ahí así me gusta. Eh, Amén, pero no ha entendido todo, no ha comprendido todo, no porque no tenga inteligencia, sino quizás no tenga interés por comprender que necesitamos la operación de los domas que Cristo dejó. Si Cristo los dejó para nuestra bendición, pues tendríamos nosotros que interesarnos y ver de qué manera podemos someternos, sujetarnos bajo la enseñanza y operación de ellos. De manera que antes que nosotros lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Si no uniformamos la fe en Cristo y unos creen una cosa, otros creen otra cosa, otros predican otra cosa de Cristo, unos dicen que no es 100% hombre, otros dicen que sí, que tiene la doble naturaleza, otros dicen que solo era un profeta, otros que solo un filósofo, etcétera. Los 5 ministerios nos van a ayudar, en todo caso, a uniformar la fe y nos van a dejar el conocimiento del Hijo de Dios para que lleguemos a la condición de madurez, un hombre maduro, y así podamos ser llenos de la plenitud de Cristo. Juan capítulo 1, verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Por qué le menciono esto, hermano? Le menciono esto porque si hemos de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, pues Juan el Bautista y Juan, el que llaman el teólogo, no me gusta llamarle así, quizás me gusta llamarle Juan el que se recostaba en el pecho del maestro, ¿verdad? Pero ambos Juanes conocieron la plenitud de Cristo, tanto el que la escribe, pues si él escribe porque había identificado que el que habló de la plenitud, que era el Bautista, había tomado de la plenitud de Cristo, pero ¿cuándo tomó? ¿Cuándo tomó? Si la plenitud de Cristo se derramó sobre los gentiles, pero es que a ellos les entregaron algo del siglo venidero, a ellos les dieron a degustar, les dieron a probar la bendición que usted y yo hoy tenemos en toda su legalidad y operando completamente. Ellos gustaron porque la plenitud estuvo con ellos. El Cristo de la gloria estuvo realmente con ellos y esa plenitud de la que ellos dicen haber gustado, pues se les manifestó. Dice la Biblia que es gracia sobre gracia. Entonces, ahí donde usted está, amado hermano, que la gracia del Señor se le ha manifestado, pero también se nos tiene que manifestar una gracia que es sobre la gracia que hemos nosotros adquirido, que nos han entregado. De manera que para poder nosotros llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, necesitamos una gracia que nos conduzca a otra gracia. Ahora, esa gracia fue Cristo en nosotros. Y esa gracia que fue Cristo en nosotros nos ha entregado domas, nos ha entregado dones que nos van a hacer llegar y avanzar en la gracia del Señor hasta que completemos la plenitud de Cristo en nosotros. ¿Cómo puede Cristo habitar plenamente en nosotros? Amado hermano, por medio de la enseñanza, por medio de su espíritu, por medio del trabajo que hacen, las operaciones que hacen los domas, ellos están encargados de hacer morar a Cristo en nosotros. El apóstol se lo dijo a los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, una cosa es Cristo con nosotros, otra cosa es Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros es la gracia sobre gracia. ¿De dónde lo vamos a adquirir? De los 5 ministerios. Por eso es necesario que nosotros estemos expuestos a la operación de los 5 ministerios. Entonces, amado hermano, tengo una diapositiva, no voy a ir en orden quizás, eh, con las diapositivas. Hay una diapositiva que me llamó mucho la atención y que es ministerio profético y habla de las características. Que de hecho está la figura de quien parece ser o Juan el Bautista o Elías, ¿verdad? Me gusta mucho esa figura, pero
quiero mencionarle las características de un ministerio profético. En esta lámina aparece ahí y dice transmitir la visión de Dios al pueblo. Esa es una de las características. Ya vamos a ver después de estas las funciones proféticas. Pero ahorita quiero que veamos un poco y como no tenemos semáforo así en virtual, es bien difícil, hermano, porque no hay nadie que pues, nos esté diciendo algo, pero no sé si ahí nos pueden llevar el tiempo, ¿verdad? Y me pueden interrumpir. No sé cuánto tiempo voy a tener, No, pero vamos bien, vamos bien. vamos bien. Yo le Bueno, ahí, aviso y pedimos si puede pasar las diapositivas a mi hermanito, ¿verdad? sí, entonces, una de las características, amados hermanos, quiero mencionar esta mañana, es transmitir la visión de Dios al pueblo. Eh, el ministerio profético tiene revelación, tiene revelación. No decimos que los otros no, pero cada uno tiene revelación para la función que ha sido diseñado. Por ejemplo, no es el caso, pero solo como ejemplo, el evangelista tiene revelación de cómo enamorar a la gente, de cómo hacerles ver que necesitan a Jesús, que Jesús es una necesidad imperante, necesaria, prioritaria en sus vidas. Y usted y yo quizás fuimos testigos de eso, ¿verdad? Y levantamos la mano cuando un evangelista dijo, ¿quién quiere recibir al Cristo del que le acabo de predicar? Y toda la gente recibiendo. Él tuvo una revelación de cómo hacer eso. Pero en el caso del profeta o del ministerio profético, ellos tienen una revelación para muchas cosas, ya vamos a ver eso. Trabaja en equipo con los otros ministerios, es decir, que él no es independiente, él no es como un profeta tiene pastor, hermano. Un profeta no puede decir, yo no sé de dónde vine ni para dónde voy, aquí estoy donde me diga la nariz y ahí voy. No es así. Está sujeto a un profeta y está también sujeto a los demás ministerios. De hecho, trabaja con una sinergia, trabaja en equipo, es impresionante no solo la coinonía que tiene, sino la habilidad de poder trabajar en unidad, una unidad perfecta que solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Para el caso, si usted quiere estudiar el Salmo 133 y ver cómo desciende la unción y lo que el apóstol habla del cuerpo, ¿verdad? De cómo siendo muchos, como el cuerpo tiene muchas partes, muchos miembros, pero actúa en unidad. Entonces, también el ministerio profético tiene una característica, amado hermano, y es que alerta al pueblo cuando viene el peligro, lo alerta. Eh, por eso es necesario y muy importante que en medio del pueblo de Dios, en medio del cuerpo de Cristo, eh, hay profetas que van a tener un sueño, van a tener una visión, van a tener una alerta de parte de Dios. Y quizás para otros puede ser hasta algo, perdónenme la palabra que voy a usar, hasta algo loco, o puede ser alguna incoherencia, puede ser tomado como incoherente, como eso, ¿qué tiene que ver, verdad? Pero es que un profeta recibe de parte de Dios en sueño, en visión, en discernimiento, etcétera, y todo esto para alertar al pueblo cuando viene un peligro. También dice que ama genuina e intensamente al pueblo de Dios. Y aunque los profetas, hermanos, tienen una característica que a veces pueden ser como un poco duros, ¿verdad? Tienden a ser interpretados como duros, como amargados, ¿verdad? Como cascarrabia. No, hermano, no es así. Ellos aman mucho y aman mucho al pueblo, poseen autoridad, viven en una dimensión de santidad que nadie más podría entender. Para el caso, vea cómo vivía Elías, cómo vivía Juan el Bautista. Eran como inadaptados de su tiempo. Imagínense Juan el Bautista viviendo en el desierto, vistiendo de piel de camello, comiendo langostas, comiendo miel, y se aparecía de repente y cuando se aparecía, la gente tenía miedo y decía, ¿y hoy con qué nos va a salir? ¿Verdad? Y su mensaje no era como hermano, a veces de nuestros ministros muy respetuosos, ¿verdad?
que dicen, hermano, perdone lo que le voy a decir, y se disculpan por decir hasta una verdad, ¿verdad? Para que nosotros no nos ofendamos porque ya saben de lo que padecemos, sino que él decía, generación de víboras, arrepiéntanse, y no era un insulto. Él había visto que ellos estaban en una condición de víbora. Bueno, pero no contradicen lo que dice la palabra escrita de Dios. El ministerio profético no riñe contra Dios. El ministerio profético no viene a cambiar el escrito está, sino que viene a ser un portavoz del escrito está, viene a explicar, viene, amado hermano, a abrir los ojos para que entendamos el escrito está con una viva voz. Por eso Juan en la visión apocalíptica dice que vio la voz del que hablaba. Vio la voz del que hablaba. Eso no tiene incoherencia. Es cierto, la voz se puede ver y el profeta ve la voz de Dios. La mira, no solo la oye, primero la ve, después la oye. Discierne al enemigo cuando entra disfrazado. Hermano, es extraordinario lo que el profeta hace, pero el profeta tiene otra característica y que es humilde, porque con semejante revelación no puede decir, como decía, como mencionaba en nuestra hermana Eli, aquí solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? Bueno, no lo decía ella, pues, si usted ha estado pendiente de ese estudio, ella mencionó de Sí, sí, alguien que pudo aclárelo, haberlo hermano. dicho, ¿eh? Era un dicho chistoso que decíamos. Era un dicho que alguien lo dijo, ¿verdad? Ajá. Que alguien lo dijo. Es humilde, tiene una humildad extraordinaria y edifica y equipa a la iglesia. Edifica y equipa a la iglesia. Entonces, hermano, es importante no solo que reconozcamos el ministerio profético, sino que de cierta manera nos podamos nosotros cubrir, sujetar, someter a la operación del ministerio profético en la iglesia. ¿Cómo podríamos someternos? Quizás es la pregunta. Bueno, si hay un ministerio profético, no una iglesia con profetas, no estamos hablando de eso, sino un ministerio que es profético, entonces haríamos bien, amados hermanos, en no menospreciar la profecía, vaya. Esa es una manera de cómo aceptar el ministerio profético, no menospreciar la profecía. Y el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia en los Corintios, no menosprecien las profecías. ¿Cómo podríamos menospreciar la profecía? Siendo un poco práctico, ¿verdad? Para ir comprendiendo. Pues de repente se levanta alguien con un mensaje y en la humanidad o en la carne, más bien dicho, alguien podría decir, mire, ¿quién dijo el mensaje? No, hombre, si yo le conozco los pies de barro, ¿eh? No, hombre, si ese es bravo, ese es cascarrabia y comienza a decir todos los errores que está menospreciando la profecía cuando ve el velo de carne. Le pasó a Jesús, lo menospreciaron el velo de carne, pero había algo extraordinario de parte de Dios en ese vaso. Ese vaso era portador de una gloria. Entonces, hermano, las características del ministerio profético solo nos muestran que hay funciones proféticas. Las características, repito, solo nos muestran que hay funciones proféticas. Y no sé cuánto tiempo tenemos porque queremos moderar el tiempo. Ustedes me Creo, avisan, sí, ¿sí? creo que con esto ya hemos avanzado en la parte del ministerio profético, hermanito. Muy bien, muy Y bien. vamos a quizás dejarlo acá. No sé si quiere concluir con algo antes de terminar el estudio de esta mañana. Sí, amén. Quisiera, digamos, hermanos, concluir solo, digamos, mencionando las funciones básicas, ¿verdad? Una de sus funciones es que es un indicador. El ministerio profético tiene una función de indicador, se vuelve un atalaya, junta al pueblo y amados hermanos, es una bendición que una casa tenga, tenga una formación apostólica
y, y profética. De manera que quiero terminar con esto, que cuando llegaron unos y le dijeron a Moisés, Moisés, allá hay unos que están profetizando, entonces venimos aquí a pedirte que pues, vea, que los paren, que los callen, ¿verdad? Entonces él dijo, no, ¿y por qué? Si yo quisiera que todo el pueblo profetizara. Y amados hermanos, necesitamos cubrirnos con estos ministerios y que de cierta manera al cubrirnos con estos ministerios el Señor nos va a edificar con esos mantos ministeriales. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, hermanitos, sigámonos disfrutando de la palabra. Hemos terminado el discipulado de este domingo, pero continúa nuestro culto devocional, ¿verdad? Que también es de bendición para la amada, para el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Así que nos despedimos por el momento, pero vamos a seguir con esta serie de los 5 ministerios el próximo domingo para seguir aprendiendo. Dios me lo bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.